viernes. Nos gusta en los viernes hablar de política, como lo hacemos toda la semana, pero con un poquito más de perspectiva, de profundidad. Y para eso convocamos a gente que lo hace muy bien, como Raúl Timerman, que es analista político, consultor, bueno, un hombre que lee muy bien la política y sobre todo la explica bien, que es una virtud adicional. Hola Raúl, Adrián Murano te saluda, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. No, por nada, siempre es un gusto charlar contigo, lo sabes. Raúl, bueno, empiezo por la agenda pura y dura. Ayer se conocieron una nueva tanda de chats de funcionarios, de magistrados, con un ministro de Seguridad de la ciudad, Alessandro y demás, en el marco de un juicio político que se le está siguiendo a la Corte Suprema, la primera audiencia de testimonios en ese juicio político. Se convulsionó la política. Ahora te pregunto, Raúl, esto que a nosotros, que seguimos el día de la política, nos resulta muy interesante, muy atractivo, y muy importante, porque estamos hablando de la entretela de una institución del Estado. ¿Tiene impacto electoral? ¿Qué estás observando vos? Y al mismo tiempo, ¿permeabiliza en la sociedad, más allá del impacto electoral? ¿La sociedad lo ve con atención, con la misma atención que nosotros? No, por supuesto que no. Digamos, despierta muy poco interés en la opinión pública que se mide cuantitativamente, ¿no? Vos fijate que en este verano hubo 3 juicios. El juicio a la Corte, digamos, el juicio por la muerte de Lucio, por el asesinato de Lucio, y el juicio de los rugbyers. La opinión pública siguió el de Lucio y el de los rugbyers. El de la Corte no le prestó atención. Es más, cuando vos en un focus group de gente o que votó al Frente de Todos o que votó a Juntos por el Cambio, preguntás por el tema, no están enterados. Digamos, es un tema que se inició en la política, digamos, no se inició en la sociedad el juicio a la Corte, se inició en la política y la política no ha sabido explicarlo, y aparte que la política en este momento tiene un problema serio de comunicación con la sociedad, ¿no es cierto? A ver, ¿puedes profundizar eso, Raúl? Lo puedo, porque lo venimos estudiando hace mucho con Sheila Wilker. Cuando nosotros veíamos en las encuestas, en la parte cuantitativa, que, bueno, no nos llamaba la atención que el principal problema que preocupaba a la gente era la inflación, eso nos llama la atención. Pero que el segundo problema nos aparecía durante meses la corrupción, siendo que este gobierno no tiene denuncias por corrupción. Entonces empezamos a indagar en los focus groups qué querían decir cuando hablaban de corrupción. Y vos sabés que nos llevamos una sorpresa porque hablan de corrupción cuando se refieren a los privilegios de los funcionarios políticos. Por ejemplo, cosas que están instaladas, que los funcionarios políticos tienen privilegios que el común de la gente no tiene. Por ejemplo, la política se fija sus propios salarios. Muchos de ellos tienen coche con chofer. Pueden nombrar asistentes, es decir, pueden dar trabajo, nombrar asistentes, asesores, consultores, etcétera. Viajan en avión en business o en primera. Durante la pandemia, que fue cuando apareció esto, hubo, digamos, 3 elementos que lo abonaron. Digamos, no tenían que hacer cuarentena cuando volvían al país del extranjero, el resto de la gente tenía que hacer cuarentena. La foto de olivos del presidente, que primero fue negada, después mal explicada y después ni siquiera hubo un buen pedido de disculpas. El vacunatorio VIP, es decir, todos elementos que hacen a que los funcionarios políticos tienen privilegios. A ver, Raúl, perdón, quiero enfatizar este detalle que vos estás marcando, es decir que la sociedad o un sector importante de la sociedad que ustedes tienen auscultado, considera que la propia actividad política es una actividad corrupta. Los funcionarios políticos tienen privilegios que el resto de la sociedad no tienen,
y a eso lo llaman corrupción. Por ejemplo, vos conseguís trabajo si sos amigo de un diputado, de un senador, te puede dar un nombramiento, o si sos amigo de un ministro. Digamos, la política tiene capacidad para dar trabajo. Es una de las cosas que en general es común de la gente, no lo tiene. Te quiero agregar otro elemento. Sí. Consideran a los miembros del Poder Judicial como funcionarios políticos con privilegios y remarcan el hecho de que no pagan ganancias los jueces, que tienen jubilaciones iguales a los sueldos, que se fijan su propio sueldo. Digamos, establecen una diferencia. Bueno, lo otro, encontraron muy poca solidaridad por parte de los funcionarios políticos en la época de la pandemia. O sea, este fenómeno nace y se reproduce en pandemia, el fenómeno de considerar... Empezó fuerte ahí, y vos fijate que cuando fueron las elecciones del 2019, Javier Milei no existía. Claro. Y Javier Milei es un fenómeno que surge de ahí, del hartazgo de la gente, emocional, no es... Tampoco te diría no que es ideológico, un fenómeno puramente racional. Claro, no es ideológico. Ni siquiera racional. ¿Por qué? Porque Javier Milei tiene más o menos, de la gente que votó en el 2019, el 65% viene de Juntos por el Cambio, pero el 35% viene del Frente de Todos. Después tiene mucha gente que no votó en el 2019, ¿no? Y está en el orden del 18-20% de intención de voto. Ahora, Raúl, yo creo que va a bajar eso, porque es un voto protesta. Se van todos al diablo, yo lo voto a Milei. ¿Te das cuenta? No va a sostener ese porcentaje, digamos. Ahora, vuelvo a este dato, porque es interesante, la composición del voto de Milei. Justo hace un rato estaba leyendo un informe académico sobre la composición del voto hoy, con la foto de hoy. Estamos hablando con Raúl Timerman, analista político, ustedes lo conocen. Creo que Gila Vilker y vos fueron los primeros que alertaron sobre el crecimiento progresivo y sostenido de Milei. Dos cosas que no te van a poner contento. Fuimos los primeros que vimos venir a Milei. Sí. Y fuimos los primeros que vimos venir a Patricia Bullrich. No, pero no me amargan tampoco, es un dato objetivo. Pero a eso apuntaba. Estamos viendo en la interna de Juntos por el Cambio cómo se tiran, digamos, Larreta y Bullrich en función de sus posiciones, van adoptando posiciones, identidades, ¿no? Fuertemente diferentes. Pareciera ser que Bullrich lee esto que vos decís, de que hay un electorado que está desconforme con la política y lo quiere atraer, es decir, sacarle votos a Milei. Esa es, en el trazo grueso, una lectura posible. Bueno, Patricia Bullrich, te lo pongo en los términos que lo hemos visto en los grupos focales. A ver. Patricia Bullrich es el el muro por derecha que impide el flujo de votos de Juntos por el Cambio a Javier Milei. Patricia Bullrich los para, le retiene votos a Juntos. Y si no es candidata, Patricia Bullrich. Bueno, pero y si no es candidata, esa es creo la pregunta del millón, ¿no? Y si Patricia Bullrich no es candidata, ¿se rompe ese muro? No te diría totalmente, pero digamos, si no es candidata, Milei ganaría votos de Juntos por el Cambio adicionales a los que tiene. También te diría que si es candidata Patricia Bullrich, Juntos por el Cambio perdería algunos votos blandos de Horacio Rodríguez Larreta y de los radicales. Bueno, esta semana, sin ir más lejos, un referente radical de Río Negro, Mario Cimadevilla, ex senador, nos decía, hay sectores del radicalismo dispuestos a romper si Bullrich es candidata. Sí, así es. O sea que entonces Juntos por el Cambio tiene el dilema. Están mal acomodados. Vos fijate, cuando nosotros en los focus group ponemos a los dirigentes políticos y les decimos que los agrupen por afinidad ideológica, las mayores hay variaciones, digamos, como siempre, y aparte no, pero las mayores agrupaciones son
ponen a Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Javier Milei y Espert en un grupo. Sí. En otro grupo ponen a Cristina Kirchner, a Axel Kicillof, a Máximo, a la gente de la Cámpora, a Grabois y a algunos dirigentes de izquierda. Y en otro grupo, y ahí viene la sorpresa, ponen a Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández, Sergio Massa, Daniel Scioli, Gerardo Morales. Más transversal, digamos, la avenida del centro sería esa. Es como que no están ordenados las coaliciones políticas según afinidad ideológica. Están medio ordenados según la historia que trae cada una, digamos. Ahora, me quedé pensando en una cosa, Raúl. Vos decías, si Larreta es candidato, probablemente Juntos por el Cambio pierda votos por derecha, que son los que contiene Bullrich, y si Bullrich es candidata, probablemente pierda por centro. ¿Y si Macri es candidato, retiene a los dos? No, si Macri es candidato, se rompe el PRO. ¿Se rompe el PRO? Claro, porque ya avanzaron mucho Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Aparte, vos fijate que Macri hoy está prácticamente igual que Patricia Bullrich, está un poquito por debajo de Patricia Bullrich y está un poquito por encima de Horacio Rodríguez Larreta, pero ahí compiten tres. Si vos haces las PASO en el frente de todos, la ponés a Cristina Kirchner y otros 10 candidatos, todos los que vos quieras, Massa, Guado de Pedro, Axel, Mansur, el Coqui Capitanich, Alberto Fernández, todos, Cristina Kirchner los duplica a la suma de todos los otros. O sea, Cristina Kirchner lidera el espacio naturalmente y Mauricio Macri ya no lo lidera más. Lo lidera si no es candidato. Van a Cumelén, le dicen, quieren asegurarse de que no sea candidato, quieren asegurarse de que no apoye al otro fundamentalmente, ¿no? Ayer Pérsico, la última, Raúl, te agradezco el tiempo. Sí. Ayer Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, funcionario, hoy van a presentar su partido político, dijo, me gustaría que Cristina sea candidata, pero tiene un techo electoral que no la pone por encima del 40%, que es lo que se necesita para hacer... No hay ningún otro que alcance el 40%, ¿no? A ver, entonces por eso te pregunto, ¿el techo electoral de Cristina, que sería la imagen negativa, es inamovible o Cristina puede romper ese techo? Es muy difícil de contestar, digamos. Yo creo que Cristina no... Hay una famosa película francesa que se llama El ejercicio del poder, creo, que Lucio Guberman, que es politólogo, hace una referencia en un libro en que el personaje es el ministro de Transporte francés que quiere postularse para presidente y tiene una conversación con su asesora de prensa, de comunicación, y la asesora le dice, ministro, usted tiene que focalizarse, usted no está focalizado, usted es un ovni, le dice, con P. Un ovni, le pregunta, sí, un objeto político no identificado. Cristina es un objeto político muy bien identificado, es decir, es muy difícil que ella varíe, solo puede ser por contraposición con otra figura, digamos, pero ella ya está identificada política, ideológicamente, fue presidenta 2 veces, digamos, la gente lo tiene claro. Ahora, hoy en día las situaciones, las dos coaliciones sumadas no llegan a 70 puntos. En el 2019 en la general tuvieron 88, por eso no hubo balotaje. Hoy el escenario es de balotaje, y el escenario de balotaje con 18 o 20 puntos de la Libertad Avanza hace que gane Juntos por el Cambio hoy, porque no hay un voto de la Libertad Avanza que vaya para el frente de todos. Van para ninguno, en blanco, o no saben, o van para Juntos por el Cambio. Si es Patricia Bullrich, 65% de esos votos a Juntos por el Cambio. Si es Mauricio Macri, 45%. Si es Horacio Rodríguez Larreta, 30%. Digamos, los votantes de Javier Milei no les gusta Horacio Rodríguez Larreta. A Javier Milei tampoco le gusta Horacio Rodríguez. Claro. Raúl,
Ha sido muy amable, muy claro, como siempre. Te mando un abrazo grande. Buen fin de semana. Gracias a ustedes, Adrián. Muchísimo éxito. Este va a ser un año muy movido. Sin duda que sí. Volveremos a hablar seguramente. Abrazo grande, Raúl. Gracias. Chao, chao. Raúl Timerman, analista político. Tiene una cosa medio de influencer también, porque es muy activo en las redes sociales. Sí, sí. Y creo que tiene también una participación televisiva frecuente, ya desde hace varios años, así que seguramente ustedes lo conocen. Y aprovechamos los viernes para hablar un poquito más en profundidad que en la dinámica cotidiana, que bueno, estamos obligadamente más encima de la noticia. Queríamos parar un poquito la pelota y mirar en perspectiva, a ver cómo está la cosa. Es la foto. Lo que describe Raúl es una foto. Digo, porque si nos quedábamos con algunas frases que dijo, sobre todo en la última respuesta Raúl, medio que mucha gente dice, bueno, ya el partido está liquidado. No, el partido todavía no se empezó a jugar. Lo que dice Raúl es, en la previa y por las estadísticas, por lo que dicen los hinchas, el partido está difícil. Y además está difícil porque objetivamente la realidad es difícil. ¿Qué es lo que no tenemos para mí que perder de vista? Lo que no tenemos que perder de vista es que lo que está difícil más que la situación electoral de los espacios políticos es la realidad. Es la realidad de las personas. Yo siempre sostengo lo mismo, lo vengo diciendo hace muchos años. Lu me lo escuchó decir N cantidad de veces. Para un oficialismo, la mejor forma de tener una buena trayectoria electoral es gobernar bien. Ahora, después la discusión es qué es gobernar bien. Si vos le preguntás a Macri, para Macri gobernar bien es el desastre que hizo, probablemente. Y no haberlo hecho más profundamente es su autocrítica. Bueno, quienes consideramos que en un país como la Argentina, donde 6 de cada 10 pibes tienen problemas nutricionales porque no alcanzan las 3 comidas diarias y que las comidas que alcanzan no tienen calidad nutricional, algo que nuestra querida Eve muchas veces, cada vez que hablábamos con ella, lo marcaba, ¿no? Decía, bueno, acá el problema no es que los pibes no comen, no tienen problemas para comer, sino que comen mierda, decía Eve. Entonces estamos empeñando el futuro por 2, porque estamos hablando de 6 de cada 10 pibes, estamos hablando del futuro de la Argentina. Futuro de la Argentina, que hoy tiene problemas nutricionales, y no solamente por falta de recursos, sino también por falta de políticas. Que es insisto, estoy parafraseando a Eve porque ella le prestaba mucha atención y era muy lúcida cuando lo marcaba, y la preocupaba particularmente eso. Decía, mira, por la misma guita que vos podés distribuir X cantidad de paquetes de polenta o de fideos, podés distribuir semillas, generar huerta, generar mercados de cercanía a bajísimo costo, o incluso mercados de trueque alimenticios. Es decir, hay muchas políticas que se pueden desarrollar pensando en que vos podés tener dificultades macroeconómicas, pero no podés empeñar el futuro por las dificultades macroeconómicas, porque aparte después ves para dónde se va la guita y decís, che, ¿es verdad que no podemos mejorarle la calidad nutricional a los pibes porque no hay guita? ¿O hay cierta pereza intelectual en pensar políticas atractivas y suficientes para eso? ¿Es un problema de guita o es un problema de políticas? Y después te lo cobran, digo, ¿no? O sea, bueno, y después electoralmente estamos viendo las consecuencias, lo que vos decís, ¿no? El vuelto electoral. El vuelto electoral es la desazón con el sistema en su conjunto. Y aparece un energúmeno, porque es la palabra que mejor le cierra según la Real Academia Española, un energúmeno como Milei, y termina captando 18, 20 puntos de intención de votos, como decía Raúl, por emocionalidad, ni siquiera por ideología. Ahora, el tema es que el tipo es un neofascista, es un energúmeno, es un tipo bien del sistema que le hizo ganar guita a los que hundieron a Argentina en el desastre que está. No es un tipo que viene fuera del sistema. Una serie de mentiras de espejito de colores que, bueno, en la desesperación muchas personas eligen comprar porque lo que conocen no le ha resuelto las cosas. Y para mí ahí también plantea un debate que el progresismo, a mi juicio, digamos, no solo acá, sino en el mundo, en la región también, le cuesta entrar, que es precisamente que el voto ya hoy no pasa por la racionalidad, hace rato que dejó de pasar. Y hay un sector de la población que sí, pero hay un sector grande que no. Hay un sector enorme que no, bueno, y todo indica que va yendo para Sofi, ese lugar. El voto de Cristina era emocional. Bueno, ¿y qué pasó? Sí, igual después? era emocional porque había un sustento material del pero por supuesto, digo, no es solo... Bueno, cada uno tendrá su propio ¿cuánto del sustento, voto de Cristina era emocional en función justamente de esa realidad material satisfecha?
Sí, todo. absolutamente válida, digamos. Era un gobierno que gobernaba en función de las mayorías y las mayorías respondían, no, está bien, no en el último periodo electoral, donde por cuestiones diversas, que no tuvieron que ver con las políticas de gobierno económicas, sino con otro tipo de políticas y otro tipo de discusiones internas no saldadas o mal saldadas, se perdió ese contacto en términos electorales. Pero el voto es eminentemente emocional, no de ahora, hace mucho tiempo. El tema es que ahora están yendo hacia una expresión neofascista. No todos, no el conjunto. Sí, bueno, pero porque de este lado del río no supimos... Se corrió ese eje. Nada, ofrecer otro panorama a las juventudes. No se pudo. No se pudo por no se materialidad, pudo, no se quiso por supo. voluntad política y así estábamos. Tampoco, viste, Bueno. que... Bueno, hay tiempo de, a ver, hay tiempo de que, por lo menos desde el punto de vista de la propuesta, ya es muy difícil desde la gestión, pero sí desde la propuesta, se corrija, sobre todo porque la acechanza es muy severa, ¿eh? Lo que está enfrente realmente es el tren fantasma, porque está enfrente de un proyecto nacional popular que hoy, como bien decía Lu, tiene muchas falencias, pero debiera articular una propuesta para contener a quienes van a padecer las políticas de la derecha. Ese es lo que a mí me preocupa, que quienes van a padecer las políticas de la derecha son quienes probablemente terminen, por falta de una narrativa estructurada, de una propuesta política potente, terminen votando a la derecha. Eso me parece un pecado político tremendo, pecado político tremendo. Bueno, amigos, un poquito de reflexión de viernes, para la alegría de Fabricio Coprés, que es el coordinador